¿Qué tal? Muy buenas, bienvenido, bienvenida una semana más a Historias que Cuentan, un ratito para acercarnos a la historia de alguien que nos llama poderosamente la atención, y yo aprovecho siempre que puedo para traerme amigos para hablar de temas que nos interesan y a los que a lo mejor no le damos ese valor en los medios de comunicación convencionales, pero que queremos tener un ratito de casi una hora de duración para charlar. Hoy hablamos con un amigo, con David Guerrero, periodista y escritor de un libro que te cuento enseguida. Estás escuchando Historias que Cuentan con Rafa Rodrigo. Bueno, se llama Correr como una niña. Es su primer libro, que está siendo todo un éxito. De hecho, ha estado hace poquito firmando a la Feria del Libro de Madrid. Por cierto, estamos en Madrid, en España. Y es un amigo que escribe sobre una cosa que me parece muy importante, sobre el activismo LGTBI y sobre la igualdad. Muy buenas, David. Muy buenas, Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? Oye, tú además vienes de la radio, Qué placer. compañero de la cadena SER. Bueno, es que no puedo estar en mejor escenario, o sea, radio, bueno, esto radio podcast visual, este invento, ¿no?, que está desarrollándose tantísimo en nuestro país, que viene pegando tan fuerte, y con un amigo como tú, con Rafa Rodrigo, pues encantado. Claro. Ya no se puede ir hinchando la fío. radio como antes. Fíjate, esto estaba pensando yo, y esto yo lo digo muchas veces, porque cuando hay entrevistas importantes y nos ponen la cámara, yo digo siempre, pues a ver qué pintas llevo, ¿no? A ver, antes uno iba como quería. Yo recuerdo ir en bandeador y chanclas y, bueno, hasta en televisión. Yo recuerdo en mi época de televisión, Rafa, que nos vestíamos solo de cintura para arriba, claro, porque no se nos veía. Tú has estado en Localia. En Localia, en un aquellos gran años. medio de comunicación que ha dejado grandes referentes. Luego hablaremos sobre esa etapa, no te lo vas a perder. Pero hoy vamos a hablar de tu libro. Antes te voy a hacer un mini test de 5 preguntas que le hago a todos los invitados y empezamos. Te voy a pedir brevedad y que me contestes, si puedes, con un titular o con una palabra incluso. ¿Cuándo te dijeron por primera vez corres como una niña? No me dijeron correr como una niña, me dijeron no juegas mal para ser gay, en Los Titanes. ¿Alguien conocido que te felicitara por tu libro? Pues Rosa María Artal, a la que tengo en gran estima y me quiere mucho. ¿Un deportista que sea un referente para ti? Pues para mí uno de los grandes referentes por visibilidad es Víctor Gutiérrez, que consiguió esa primera sanción por ese insulto homófobo. Waterpolo, ¿no? Waterpolo. ¿Lo que menos te gusta del periodismo? La rapidez y la falta de respeto. Un sueño que tengas por cumplir. El segundo libro. Bueno, pues aquí no te vamos a faltar el respeto, todo lo contrario, tenemos tiempo para poder disfrutar de largo y estás escuchando enseguida la historia. La historia que cuenta hoy es la de David Guerrero. Historias que Cuentan con Rafa Rodrigo. En Historias que Cuentan, hoy hablamos con el periodista y escritor David Guerrero, que ha publicado un libro que se llama Corres como una niña, de la editorial Dos Bigotes, y que, por cierto, te recomiendo que te compres. Lo puedes hacer también a través de, bueno, de plataformas digitales, ¿no? Yo siempre recomiendo librería de barrio. A mí me gusta el soporte físico. Claro, y además, bueno, que creo que las librerías de barrio son como esos espacios de libertad y cultura que no podemos dejar de cuidar, ¿eh? Así que mejor librería de barrio. Y con el prólogo, además, de otra grande del periodismo, de Paloma del Río. Maravillosa. Estoy feliz de poder contar con ella y de haber podido compartir tantas cosas. No solo este prólogo del libro, sino que Paloma del Río, bueno, es una mujer comprometida también con la causa LGTBI. Siempre que hemos necesitado de ella, ha estado ahí. Bueno, tú nos propones en este libro un viaje al pasado y al presente del deporte, pero sobre todo nos haces una reflexión súper importante de todos los que nos hemos sentido, y ahí me incluyo yo también, no normativos, ¿no? Por un lado hablaríamos, como siempre, de las mujeres, que hay que hacerlo, pero también del colectivo LGTBIQ, en el que además haces especial hincapié, ¿no?, en sobre todo esas dificultades dentro del mundo del deporte. Claro, es que fíjate, el deporte es el peor espacio para ser disidente y diverso, ¿no? Es absolutamente binario, 2 categorías, masculino, femenino, y además en el deporte se presupone que solo los hombres heteros y cis hacen buen deporte y el resto somos sucedáneos. Y en esos sucedáneos están las mujeres en general, maltratadas históricamente, discriminadas históricamente y actualmente en el deporte, y todas las diversidades, todas las letras de LGTBI son complicadas en el mundo del deporte. Dices cis, para quien nos esté escuchando, por ejemplo, mi madre, ¿no? O me pongo en la piel de muchas personas, ¿no?, de esta diferenciación cisgénero, binario, no binario. ¿Nos puedes hacer un pequeño apunte claro, de qué yo además significa? Siempre pongo como una regla mnemotécnica para que la gente se le quede para siempre, porque esa palabra viene de Cisjordania, Transjordania, a un lado o al otro lado de la línea. Cis son las personas que su sexo asignado al nacer y su género sentido son coincidentes, y transgénero, trans, son aquellas personas en las que su sexo asignado al nacer y su género sentido no es coincidente. Cuando se habla de binario y no binario, ¿a qué se refiere esto? Bueno, cuando hablamos de binarismo, ahí están las personas no binarias o las personas que son de género fluido, que no
reciben o no quieren estar en una de las dos categorías, en masculino y femenino. El binario, y en las categorías del deporte, por ejemplo, es muy claro, es masculino y femenino. Importantes estos conceptos que dice David. Que, por cierto, en el libro hay un decálogo de o sea, un diccionario al final de conceptos de lo LGTBI, porque quería que fuera como muy fácil de acceso, ¿no? A veces creo que nos pasa cuando hacemos literatura de género, literatura, ensayos sobre el colectivo, ensayos sobre la teoría queer, siempre me pasa que se convierten como en ladrillazos, que hasta a mí me cuesta muchas veces entenderlos. Entonces yo intenté rebajar el lenguaje en el libro es un libro divulgativo, y además al final del libro hay un apéndice, un glosario de términos que tienen que ver con todo esto. Bueno, yo también trabajo en la tele, como sabes, y para mí algo de lo más importante es que los periodistas hagamos que el mensaje se entienda, no que el receptor tenga que comprenderte a ti, sino que tú hagas algo fácil, ¿no? Yo siempre hago esta cosa de esto que lo que... O sea, si tú Haces me entiendes, sí, seguro que la otra persona me entiende. Bueno, vamos a hablar del libro enseguida, pero tú eres periodista, se nota además en tu voz esas tablas radiofónicas, como podéis estar escuchando claramente. ¿Más de 20 años? ¿20 años en la cadena SER? Demasiados. Sí, 20 años ya en la cadena SER, casi 21 ya, sí. Director de informativos y contenidos digitales de cadena SER Norte Madrid y también de la zona sur. De la zona sur, sí, de las no llevo 20 años ahí, si no, fíjate, hubiera entrado cuando llegué a Madrid hace ya 21 años, casi 20 años, empecé de redactor en una emisora del sur, en la emisora de Parla, en SER Madrid Sur. Ahí empecé haciendo matinales en esos madrugones, esos horarios horrorosos, ¿no? Ahí arrancó un poco mi vida periodística. Fíjate, me escapé, siempre recuerdo esa anécdota, me escapé de las primeras elecciones municipales de Madrid, porque las terminé en Andalucía, de donde venía, del medio de comunicación en el que venía, y cuando llegué a la SER dije, ya he llegado, ya están las elecciones hechas, ya no hace falta nada. Y fueron las que se repitieron, las de Tamayo y Sáez. O sea que me tocó un verano de comisión de investigación y repetición de elecciones. O sea, es curioso, un pringao, un inicio de pringao. En tu acento poco queda de Lucena, de esa subbética cordobesa. Poco, pero queda muy poco porque yo nací en Madrid. O sea, yo estuve aquí hasta los 6-7 años, y luego, bueno, mi padre era jefe de obras de Fomento Construcciones y Contratas en aquella época, y entonces nos movimos muchísimo, vivimos en muchísimos lugares, y eso hace que al final el acento no sea de ningún sitio. Y a eso añádele que después, tú bien sabes, en mi época ya peino canas, yo muchos más que tú, en la radio no se premiaban los acentos, de hecho se castigaban, entonces había que intentar hacer una locución perfecta, una locución castellana, y bueno, pues yo creo que ambas cosas me han influenciado en tener, eso sí, voy a mi pueblo y hoy suquillo, así me pongo muy rápido. Vamos con los lucentinos, sí, que nos estarán escuchando. Pero sí, mi familia se sentó allí, porque además la calidad de vida es muchísimo mejor en cualquier, yo creo, en España se vive muy bien en general, en todos sitios, fuera de las grandes ciudades. Me encantan los acentos, y qué importantes son en la radio y en la televisión. Y qué bien variedad. Que se hayan potenciado, ¿verdad? O sea, que podamos escuchar gente en radios nacionales o en televisiones nacionales, bueno, con su acento canario, con su acento andaluz, sí, me gusta. Así me pasaba a mí en Canal Sur, que me decían, qué fino hablas. Qué fino, claro, tú eras el fino allí, total. Bueno, estamos charlando con David Guerrero, autor del libro Corres como una niña, un libro en el que me gustaría que entrásemos ya en profundidad. David, ¿por qué no hay ningún deportista, futbolista de primera, ¿no?, de la primera división, en España, ¿no?, que salga del armario? Es la pregunta que yo siempre tengo con mis amigos. ¿Pero qué pasa, que no hay ninguno gay? Pues eso dicen los responsables de la Federación de Fútbol y de los clubes, dicen que los gays no llegan, ¿no? Esta es su respuesta automática, ¿no? Y es bastante terrible cuando lo plantean de esta manera, además. Pues es lógico que no haya un futbolista profesional que hable de su orientación sexual no normativa de forma abierta. Es lógico, por todo lo que rodea al mundo del fútbol, ¿no? Podemos empezar desde los insultos en las gradas, que vemos cada fin de semana. En este país, si llamas negro a un jugador, te cierran el campo y hay una sanción económica, pero lo de maricón es un insulto gratuito que no está penado, que no se recoge en ninguna ley, y ahí estamos esperando también a que haya una modificación de la ley para que eso también sea sancionable, ¿no? Luego tenemos que incorporar los intereses económicos. Claro, estamos hablando del fútbol, que es uno de los mayores negocios de este país. Ese deporte profesional, ese deporte de élite se ha mercantilizado, todo se vende tanto que se vende a Arabia Saudí la Supercopa de España, donde personas como yo, que somos gays, estamos condenados a muerte, a una muerte efectiva, por ser lo que somos, por sentir lo que sentimos. El Mundial se va a Qatar, el otro segundo país donde hay pena de muerte efectiva para las personas gays, ¿no? Si nos ponemos a hablar de los derechos de las mujeres en estos países, necesitamos otra hora de programa, ¿no? Porque es horroroso, ¿no?, cómo están las cosas allí. Claro, si eres futbolista, eres gay, y tu
equipo te lleva de gira a países donde estás condenado a muerte, donde se rechaza la homosexualidad de una forma tremenda, si llevas en la camiseta Qatar Airlines como patrocinador o Emiratos Árabes como patrocinador, más esa presión del público, pues es muy complicado. Yo no culpo a los futbolistas que no hayan dado el paso, sino a todo el entorno, ¿no? También ayudaría que los futbolistas heterosexuales se sumaran a la causa, ¿no? Y fueran cómplices, ¿no? de tener que respetarse estas diversidades, ¿no? Bueno, tú no los culpas, yo sí lo culpo, porque creo que hay, como tú has dicho, ¿no? Yo también soy gay y creo que hay una labor de autenticidad y de coherencia con uno mismo. Yo no te voy a negar que a mí me ha cerrado la puerta el ser gay en determinados castings de televisión y en programas, pero quizás a mí era el que no me interesaba estar en esos sitios, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto yo tengo que dejar de ser quien yo soy para poder trabajar aquí y renunciar a decir quién soy? Claro, ¿no? pero fíjate, renunciar a una carrera deportiva es, o sea, probablemente para la cabeza de esos hombres gays en el fútbol que no hablan de su orientación sexual y que incluso la ocultan de una forma bastante evidente, es perder su carrera, es perder lo que más les gusta en el mundo, que probablemente sea el fútbol, ¿no? Así que yo empatizo mucho con lo que están viviendo, porque además, y en el libro hago un gran desarrollo de eso, hay unos estereotipos claros de género donde dicen que si eres deportista de élite y eres varón, tienes que ser muy macho. Quiero decir, no puedes ser gay, ¿no? Y se empiezan a entremezclar, ¿no? Esto es muy curioso cuando me puse a escribir el libro, porque al principio pensaba solo hacerlo sobre la situación del colectivo LGTBI en el deporte. Me di cuenta que el libro no tenía ningún sentido si no volcaba una parte importante de la lucha feminista en el deporte, ¿no? Lo que ha ocurrido en general, Rafa, en el deporte es que las mujeres no son válidas para el deporte. Solo son válidas aquellas que son lesbianas. Es muy curioso. En la cabeza de la todo lo sociedad, contrario, ¿no? Claro. Como la mujer lesbiana pues se la considera que va a ser más ruda, más fuerte, bueno, pues directamente la incorporamos como buenas deportistas, como si tuvieran superhéroes solo por ser, como si tuvieran superpoderes solo por ser lesbianas, ¿no? Y a los hombres gays lo contrario, claro, nos infravaloran. Y eso se ve muy bien, por ejemplo, en algo que también es bastante arraigado, que es el deporte de chicos y deporte de chicas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, las lesbianas son visibles en deportes masculinizados, en el fútbol, en el balonmano, en el rugby, y son invisibles en los deportes artísticos. No hay ni una sola mujer referente visible perdón, en gimnasia rítmica o en natación sincronizada. Y pasa al revés con los hombres gays. No hay hombres gays visibles en el fútbol, no hay hombres gays visibles en el balonmano, pero sí los hay en natación sincronizada o en gimnasia rítmica, ¿no? Porque parece que esos deportes son como creativos y como purpurina, y esto se nos da bien, ¿no? Te iba a preguntar por qué no hay categoría masculina olímpica en gimnasia rítmica, por ejemplo. También te voy a preguntar que cómo empezaste tú en esto del activismo, porque creo que también está el deporte y el rugby detrás, pero será enseguida. Historias que cuentan, con Rafa Rodrigo. Y es que si algo bueno tiene Historias que cuentan es que puede pasar por aquí desde un médico, un político, un personaje de lo más mediático, hasta un periodista que ha escrito un libro sobre activismo LGTBI, sobre igualdad en el deporte, que se llama Corres como una niña y que lo tienes disponible en la editorial Dos Bigotes, un libro del que estamos hablando. ¿Por qué no hay categoría masculina olímpica en gimnasia rítmica, que te preguntaba antes, David? Pues es una de las deficiencias y además una de las pruebas claves de esto de los estereotipos de género que hablábamos antes, ¿no? No hay categoría olímpica en gimnasia rítmica, tampoco la hay en natación sincronizada masculina, por ejemplo, ¿no? Cierto. Es muy curioso. No existen categorías mixtas en esos deportes a nivel profesional o élite, ¿no? Ahora, por ejemplo, en España se ha dado un paso. En gimnasia rítmica se ha conseguido que existan los campeonatos mixtos, lo cual es maravilloso y es gracias a historias. Yo hablo en el libro de un club de Villaverde, del sur de Madrid, que tenían a un chico compitiendo y entrenando con las chicas en el equipo, pasaron a los campeonatos de España y les dijeron: un chico no puede competir. Y en vez de renunciar el chico y seguir las chicas adelante, decidió todo el equipo renunciar. Eso salió en los medios de comunicación. Ya sabes que ejercemos muchas fuerzas de fuerza del cambio, y desde ahí cambiaron un poco las cosas, ¿no? Es que hay muchas etiquetas, yo lo pienso, y a mí con el hecho de ser gay ha habido muchas etiquetas. Que si hay que vestir bien, que si tienes que cuidar a tus padres cuando seas mayor, que si tienes que tener buen gusto a la hora de, pues oye, puedes ser gay y que a lo mejor no tengas ningún tipo de sentido artístico. Sí, son todos los estereotipos que nos están marcando todo el tiempo, claro. Es que, o sea, pues, y además es que luego es bastante curioso, como por ejemplo la gimnasia rítmica o la natación sincronizada
hay una parte artística, pero hay una parte física bestial. O sea, quiero decir que es un deporte complicado y hay que entrenar muchísimo. Y las apneas, por ejemplo, en la natación sincronizada, es que son muy difíciles. O sea, que no es nada digan fácil. A Gemma Mengual. Claro. Entonces, bueno, es muy curioso cómo pasan este tipo de cosas en el deporte. Y pasan cosas como, por ejemplo, yo creo que todos, no sé si la gente se ha dado cuenta, pero cuando estamos viendo los Juegos Olímpicos, todo el mundo, que es cuando vemos deportes diferentes. Cuando todo el mundo somos fan del deporte. De cualquier deporte, nos da igual, ponemos cualquier cosa. Hay pruebas diferentes para la gimnasia, para chicos y para chicas. Total. Las chicas no hacen anilla. ¿Por qué? Por la fuerza, ¿no? Bueno, pues porque porque se supone que las chicas que van a hacer más ahí... Más flexibilidad. Claro, pero fíjate, incluso en la vestimenta, hay un capítulo dedicado a la vestimenta y a cómo se ha sexualizado el cuerpo de la mujer también en el deporte. Los chicos en gimnasia llevan los brazos absolutamente al aire y las piernas tapadas hasta los tobillos. Y las chicas es al contrario. Llevan los brazos y el pecho tapado hasta las muñecas y las piernas desnudas. ¿Por qué? No sé, es el mismo deporte. No hay ninguna justificación. Bueno, poco a poco vamos rompiendo esos estereotipos, pero gracias a libros como el tuyo lo hacemos de una manera mucho más didáctica, ¿no? Para todo el mundo y también de una forma más entretenida, ¿no? Para que esta información le pueda llegar a cualquier público. Claro, esa es la intención. Yo además, he tenido la suerte de rodearme de gente maravillosa. Hay unas entrevistas y unos testimonios en primera persona increíbles dentro del libro, de grandes mujeres y grandes hombres que han dado pasos al frente y que han roto con muchos de esos estereotipos y que han avanzado en que los derechos de las personas, de las mujeres y del colectivo LGTBI sean reales. Y también he rescatado historias de grandes personajes. Yo creo que la memoria histórica en este país se cuida poco, y hay historias maravillosas. Un periodista malagueño, Antonio Hurtado, desempolvó la historia de Anita Carmona Veleta, una mujer que en los años 30 se disfrazaba de hombre para jugar al fútbol en el Vélez Málaga, porque estaba prohibido jugar al fútbol para las mujeres en aquella época. Y es ese tipo de historias que creo que tenemos que rescatar y tener ahí encima de la mesa, no solo de la historia de España, también a nivel internacional. Bueno, yo creo que Catherine Switzer es conocidísima por muchas personas, es la primera mujer, no la primera, pero la que salió en todos los medios de comunicación, que se coló en la maratón de Boston, porque hasta ella lo que creían desde las federaciones de atletismo internacional era que las mujeres no eran capaces de correr más de 4 kilómetros. Entonces, claro, maratón era como imposible, ¿no? Ella se coló en la carrera, fue fotografía, es una de las grandes fotografías míticas de la historia del deporte y de la historia del feminismo, y rompió barreras. Y ese tipo de personas yo creo que tenemos que tenerlas siempre presentes. A mí me viene a la cabeza Bruce Jenner, el ejemplo, ¿no? De que todos hemos podido, de una forma más mediática, ¿no? Por haber sido el padrastro de Kim Kardashian, ¿no? Este hombre que además fue atleta olímpico, no sé cuántos títulos ganó, y a una determinada edad, como trans, decide precisamente no dar ese paso y hace esa transición. Fíjate, es terrible el debate que hay en torno a las mujeres trans en este momento. Hay un debate bastante duro y bastante tosco desde mi punto de vista, y con la utilización, por desgracia, del deporte como herramienta para engañar a las personas, ¿no? Cuando se dice las mujeres trans tienen ventaja competitiva en el deporte, yo siempre pregunto, ¿qué mujer trans? Porque hay muchas realidades trans, muchísimas realidades trans. Para empezar, las mujeres trans que pasaron la pubertad, que hicieron la transición antes de la pubertad, van a tener un desarrollo físico igual, equiparable al de una mujer cis, según su genética, sus condiciones medioambientales, laborales, accesos, alimentación, etcétera. ¿Qué pasa con las mujeres trans que han pasado la transición en edad adulta, como es el caso, ¿no? Bueno, pues hay estudios muy serios que yo lo que no entiendo es por qué en esos debates no aparecen esos estudios y se ponen encima de la mesa. Por ejemplo, de Luis Goren, que es un profesor y científico investigador de la Universidad de Ámsterdam, que dice que la testosterona se reduce después de esa transición y se queda en los mismos niveles que la media de las mujeres cis. La hemoglobina también, la musculatura también se reduce, todo se equipara. Pero fíjate, en este debate esto es la parte biologicista, que a mí no me gusta, pero hay que contarla para que la gente tenga esa didáctica. Pero es que en este debate a mí me da igual. Quiero decir, las mujeres trans tienen la misma ventaja competitiva que pueden tener los hombres que tienen gigantismo y juegan al baloncesto y nadie dice nada, nadie le importa. Ahí está. Las personas que son zurdas, que están sobre representadas en todas las competiciones que tienen que ver con raqueta, en esgrima, en tenis, en pádel. ¿Rafa Nadal?
ahí está Rafa Nadal forzándose a jugar con la izquierda, que él no es zurdo. Se fuerza a jugar con la izquierda porque es una ventaja competitiva. Pero es que solo las personas extraordinarias en el deporte profesional y de élite llegan a lo más alto. Y esas personas extraordinarias son genéticas extraordinarias, que dan una ventaja competitiva, claro. Michael Phelps, esa envergadura, esos pies gigantes, por eso es el mejor nadador del mundo. Bolt, el hombre más rápido del mundo, la mayor parte de su cuerpo son fibras de recuperación rápida, que son las fibras blancas. Tiene un porcentaje muy por encima del resto. No se le expulsa, no se le echa, no se analiza su capacidad extraordinaria que le ha llevado a ser uno de los mejores, no se analiza como una ventaja desleal. Es que nació así, sí. Las mujeres trans también nacieron trans. Entonces, a mí me parece que el debate debe estar puesto ahí. ¿Por qué solo se mira, solo se regula y solo se limita y solo se critica a las mujeres trans? ¿Será porque son mujeres, porque rompen normas de género y porque además empiezan a ganar cosas? Porque hasta ahora a nadie le importaba esto. Ahí está el debate. Bueno, cuanto menos interesante, David, lo que me hace pensar con nosotros, con nuestra genética, el mérito que tiene hacer deporte, porque es verdad que tiene un componente genético importantísimo. Vamos enseguida con la sección de mi compañera Andrea Muñoz, con su caja de las galletas, que estoy seguro de que te va a gustar mucho, y vamos a hablar de todo esto. Y después me vas a contar, entre otras cosas, qué te lleva a ti al rugby, cómo te cambia la vida y también en qué momento empiezas a entrar en el mundo de la Consejería de Deportes como asesor, qué proyectos tienes y esa labor también importante desde las instituciones públicas, no solamente a través del sector privado. Será enseguida, no te muevas. Historias que cuentan con Rafa Rodrigo. Ay, qué bien me lo estoy pasando hoy con David Guerrero. Y es que, claro, hay que tirar para casa. Uno tiene que barrer para casa, David. Son muchos años escuchando contenidos heteronormativos. Yo cuando era pequeño siempre escuchaba el mismo tipo de contenidos y ahora las cosas tienen que cambiar. Así que ahora que estamos nosotros aquí delante, ¡hala! Vais a escuchar esto. Bueno, que llega el momento de Andrea Muñoz y su caja de las galletas. La caja de las galletas con Andrea Muñoz. ¿Qué tal, chicos? Ya tengo aquí preparada la caja, típica caja de galletas de mantequilla. Pero no suena que tenga galletas. Efectivamente, y yo no pensaba, tiene claro, a mí me han galletas. dicho, vamos a hacer una... Y he pensado, me van a poner unas galletas, un café. Haz ese ASMR que hacemos de... Sí. Ay, que la gente ya lo identifique. Pero está vacía, señores. No, Señoras. no está vacía. Tiene unos papeles y en los papeles hay preguntas o palabras, ¿vale? Entonces, si te toca una pregunta, pues la respondes. Y si te toca una palabra, tienes que contar una anécdota relacionada con esa palabra, ¿vale? Vamos a Hecho. ver. Hay que La revolver capacidad creativa bien de los David. papeles. A ver, capacidad creativa. Sin mirar, Y no, sin no puedes mirar, sin ¿eh? Venga. A ver, David está cogiendo un papel. Es esta, Ah, la abro yo. Sí, la abres tú. Ah, vale. A ver qué Puedo palabra. inventar. ¿Montaña o playa? Montaña, claramente. Sí, sí. ¿Y qué parte de la montaña? Fíjate, he estado presentando el libro en Andorra. Digo porque es el primer recuerdo de montaña que me ha venido. Un besito Y para la me gente dieron que un nos escucha. paseo por Pirineos y me pareció una vez más increíble. Ya había estado, no había estado en estas épocas, siempre había ido a esquiar y ahora viéndolo verde y me encantó. Hice una ruta senderista ¿Y maravillosa. viste muchos youtubers? Eso te iba a preguntar. No, porque fíjate, los youtubers se ponen los miradores y en los inicios de ruta. No siguen, ¿sabes? Yo subo. Ah, muy bien. Se ponen ¿No? en los sitios estratégicos de las Esto es, fotos, en, ¿no? en el sitio bonito, ¿no? Ahí Claro. es donde se ponen los youtubers y los instagrameros, ¿no? Exactamente. Que alguno ves que, no sé, yo alucino, claro, que la gente va súper equipada. Hombre. Y van solos, se ponen ahí, tal, no sé qué, sí. Qué Eso no es Montaña. senderismo real. Senderismo real es No, sudar no, la no, gota no. gorda. Claro, Efectivamente. y además, claro, si te quieres hacer una foto, háztela después. Efectivamente. Y no vas a salir mono ni mona. No. Sales sudado, te has quemado seguro. Bueno, estas cosas que Efectivamente. pasan en la montaña. A ver, ahora turno de Rafa. A ver, vamos allá. A Que ver. Rafa también. Todos Claro, aquí. claro. Esto es ¿Y sabes las inclusivo. preguntas? Yo no. No, Esto es sorpresa también para sorpresa. mí. Preguntita larga. ¿A qué personaje histórico te gustaría entrevistar? Me encanta esta Ay, pregunta. qué buena. Es muy de Miss Venezuela. Es muy de concurso de Misses. ¿A qué personaje histórico te gustaría entrevistar? Pues mira, a mí yo soy muy apasionado de Lorca. Me encantaría poder volver a su generación y poder entrevistarle y hablar con él porque creo que además es uno de esas personas, ¿no? Afectadas precisamente por quién era él, por su Ay, yo me sumo, autenticidad. sí, me encanta. García Sería Lorca. súper guay hablar Sí, con García sería muy Lorca. bonito. Sí. Ha A hecho ver, voy mucho a por la coger literatura ahora yo universal. Venga, Andrea, te toca. Listo.
La mayor locura que has cometido. Jolín, siempre me tocan Te tocan los más las bizarros peores. siempre. Siempre tocan las de pringar. preguntas. Pues la mayor locura que he cometido... A ver, igual os parece una tontería, pero la mayor locura que yo he cometido a lo mejor es coger un día con el coche y mis amigos decir nos vamos a comer una paella y nos vamos a Valencia a comer una paella y luego volvemos. 3 horitas y media de coche, ¿no? O 4 incluso. Buena locura. ¿La tuya? La que... Pues es que fíjate, soy muy soso, yo, tal lo sabes ya tú, que en esto de las locuras yo es que tengo que tener todo controlado, es una forma de ser. Entonces es complicado recordar como locuras. Tienes que tener todo Yo tuve atado. Todo bien organizado. Yo tuve una Hombre, cita- la gente luego cree que haces locuras, ¿sabes? No sé, he estado de cooperante en Etiopía. Eso ¿sabes? no es una locura. La gente dice, estás loco, te has ido, ¿no? Este tipo de cosas. O me fui con una caravana y recorrí Islandia, esto también lo he hecho, pero claro, todo súper, vamos, tenía yo organizado hasta donde me sentaba. Yo tuve una cita por Tinder y, y nos fuimos al bingo. Nos tocó el bingo. Que muy fuerte, nos tocaron 1000 Una euros. cita en el bingo O sea, ya tuve una suena cita mal. por Tinder, es fui a muy cenar, torrente. súper buen feeling. Y después, oye, ¿qué hacemos? Eran las 11:30, 12 de la noche, ahí por el ¿A centro. quién se le ocurrió lo de ir al bingo? A mí. Lo peor de todo es que la otra persona me dijo, me encanta la idea. Entramos y dijimos, si Le nos toca, ¿qué mucho hacemos? a ese chico. Le gustaba O sea, me dices mucho. que me vaya al bingo contigo y digo, madre mía. Entramos, nos tocaron 1000 euros. ¿Qué me Y dices? entonces dijimos, este dinero, igual que el universo nos lo ha traído, nos lo tenemos que gastar este fin de semana porque no contábamos con ello. Y entonces nos fuimos a pasar el fin de semana a Cantabria, a Bárceno. A un chico que acabas de conocer. Sí. Ah, y que eso me parece incluso más locura irte un fin de semana con una persona que acabas de conocer. Hoy He si de yo te decir. contara entonces. Porque nunca se sabe el feeling No, que puedas fue tener, muy las bien. discusiones. A día de hoy somos muy amigos, de verdad, ¿eh? Ah. Sí. Un Le besito. Vamos, Vamos, no mandamos hubiera un hecho yo eso en saludo. mi vida, vamos, yo igual que tú, vamos. Un fin de semana con una persona que conoces de 3 minutos y del bingo. Es que es una Bueno, situación. Y que te acepta. Claro, es que lo del bingo yo lo haría como prueba. Si me lo aceptas, paso, no vuelvo a quedar contigo, ¿sabes? Si dices que como sí. filtro. Ya esto- vamos a dejar el prejuicio vamos a de... dejarlo. Sí, No, vamos. juego responsable, siempre hay que decirlo. Por supuesto, juego responsable. Efectivamente. Andrea, le toca a David. A ver. A ver. A ver, venga. Uy, larga, venga. Profesión a la que te hubieras dedicado si no fueras periodista. Qué Uf, buena pregunta. Pues yo es que estudié para abogado. Yo, sí. Lo que pasa es que no la acabé, pero yo empecé de Derecho. O sea, que hubiera sido abogado. ¿Y sí. por qué dejaste la carrera? Si se puede preguntar. Pues porque empecé en la radio muy jovencito, antes de ni siquiera poder un poco decidir qué hacer. Sí, con 16, 17 años empecé en la radio de mi pueblo y me enganché y además es verdad que el periodismo tiene una cosa muy guay que es muy camaleónica, es una profesión muy camaleónica y te permite hacer cosas diferentes cada día, incluso sentir que haces profesiones diferentes cada día y eso es muy guay. Qué buen comienzo, qué historia más bonita, ¿no? Sí, ¿verdad? Qué forma más bonita de comenzar en el periodismo. Sí, Oye, luego a lo mejor terminas tu carrera, ¿no? Siguiendo con la carrera. No, O ya no, ¿no? No creo ya. Esto como el rugby. Con la edad hay que dejar ciertas cosas. Una cosa es estudiar. A esta edad ya no nos entran las cosas. No me entran a mí. Que es que yo te pongo mi edad, pero tú y yo no somos de Tú la me misma sacas 10 generación. años, tienes Sí, 42, sí. ¿no? 42. Y a chaval. esta edad pones a estudiar. Además, la vida ya no te da. La vida ya no te da. No te Yo da creo tiempo. que igual cuando te jubiles, a lo mejor por gusto. Sí, es no, que te yo gusta. sabes que estoy currando llevo trabajando tanto y tanto tiempo que cuando me jubile no quiero hacer nada. O sea, este es mi objetivo. O sea, no quiero hacer nada que suponga un Sí. esfuerzo. Quiero Hay que tener cuidado con las Encarnas Sánchez de la vida, ¿eh? de toda la vida dedicada a la radio, que hay que diversificar un poco, David. Bueno, Ahora le toca a Rafa, a ver. venga, ASMR, un poquito de ruido de ahí. Siguiente pregunta, a ver. Bueno. Un momento ver. feliz. Oh, qué bonito. Un momento feliz. Bueno, pues un momento muy feliz, fíjate, es la época en la que conocí a David, porque yo a David le conocí en un grupo en un equipo de rugby llamado Madrid Titanes, que empezamos como un grupo de amiguitos que íbamos a la casa de campo en Madrid a echar unas pachangas, decíamos en su momento, ¿no? De unas melés, unos cuantos placajes, luego nos íbamos al tercer tiempo y ahí fue donde conocí a David y nos hicimos amigos. Qué época tan bonita, ¿verdad? Fue súper bonito, sí. Y bueno, para mí fue un antes y un después en mi vida, claramente. Sí. O sea, fue un proyecto donde, bueno, conocer un montón de personas súper interesantes, muy diversas, muy diferentes. Es que éramos, ¿verdad? Cada uno de su padre y su madre, nunca mejor dicho. Primer equipo LGTBI en España. Y Ah, ahí ¿en fue, serio? sí, Víctor Granado fue el el que ideó toda aquella historia, el que lanzó aquello y bueno, pues fue captando a gente, amigos que tenían y nos fue enganchando a un deporte maravilloso y fue el primer equipo, eso es, el primer equipo de LGTB inclusivo de rugby de España.
Un hito, absolutamente. Bueno, esto es un historión, ¿eh? Y claro, y aquí Rafa hacía sus placajes y le levantaban. Yo iba de ala, de los que corría. Claro, era uno de los que corría. Yo no. O sea, este era de los que tenían trabajo fácil. Yo te lo cuento para que tú lo sepas. O sea, yo estaba delante y en las melés a mí se me sentaban las primeras líneas. Las primeras líneas suelen ser personas muy grandes. Sí, sí. Y se te sientan el culo te lo ponen en el hombro, para que bajes. Entonces, esa gente que está ahí atrapada debajo... Eras tú. Ese era yo. Y Rafa estaba detrás esperando a que le echaran el balón. Esto es así. Esta es la Un realidad. beso muy fuerte a Víctor. Maravilloso amigo y compañero. Sí, fue maravilloso porque además, fíjate, no solo fue pues eso, un club de rugby inclusivo que ya es suficientemente llamativo, sino que además se intentó que fuera inclusivo a nivel transversal, ¿no? Que se gastara poco dinero, que pudiera acceder todo el mundo, que fuera de barrio, que generara una hermandad. Fue muy bonito, fue una época súper bonita. Sí. Y luego se ha convertido en todo un referente que lucha, en este caso, por los derechos LGTBI, apoya, en este caso, la lucha contra el VIH, contra el SIDA, haciendo campañas de prevención. Y además, una cosa muy bonita, ¿no?, de Madrid Titanes es que ha conseguido incluir a todo ese universo que tú dices, ¿no?, de personas que luchan por esa igualdad en el deporte. Total, es maravilloso. Y para algunos, bueno, para algunas personas, para mí, fue un antes y un después en mi vida. Yo no tenía ninguna intención de ser activista, de escribir un libro, de luchar por la causa del colectivo LGTBI, ninguna. Y Titanes fue quien me abrió ese espacio y quien me abrió la mirada de decir, hay que hacer tantas cosas y hay que ponerse ya. Qué bueno. Y me sumé con Víctor. Y ya sabes que llevamos, Víctor y yo, como el zipizape del activismo del deporte, pues bueno, yendo y viniendo y haciendo muchas cosas. Pero yo desde aquí hago un llamamiento para que juguéis un partido de antiguos miembros. O sea, ¿no? Pues me han invitado al día del club, luego te lo voy a contar. Sí, van a hacer alguna cosa, pero yo... A mí no me han ¿sabes? invitado, así que no voy. Bueno, es que yo fui presidente después, entonces claro, a mí me invitan para que haga ahí un poco uno de los presidentes de la historia de Titanes. Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo estoy mayor, ya. De hecho, yo dejo el rugby y me voy a vóley. Ahora estoy en G-Madrid Sport, que es otro club LGTB inclusivo, haciendo vóley desde hace varios años. Que me quiero apuntar ahí, ya te preguntaré cómo. Porque, ¿sabes qué? Antes, cuando más o menos hasta la edad de aquí de Rafa, cuando tenías una lesión, te hacían un placaje y tal, un par de días tardabas en recuperarte. O sea, arrastrabas el dolor del partido, domingo, lunes, el martes ya más o menos estabas bien. Yo ya hubo un momento donde sumaba dolores de una jornada de liga con otra. No se terminaban, eran dolores infinitos. Era una continuidad, efectivamente. Entonces dije, esto no puede ser. El rugby es yo me rompí las manos 3 veces. Es un deporte muy duro, ¿eh? Las costillas 6 o 7, o sea, sí, es un deporte, pero es un deporte maravilloso. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Todos mis amigos y amigas con hijos e hijas menores, siempre les digo, rugby es el mejor sitio. Porque yo creo que es significado de equipo, constancia. De valores tiempo, y valores. Sí, de verdad, es otra cosa. En el rugby no vas a ver una grada gritando a un árbitro, a una árbitra, nunca, imposible. Y dentro del campo lo que se finge no me han hecho nada para que mi entrenador no me saque, no al revés. O sea, intentas fingir que no te ha dolido para seguir dentro del campo, y solo habla con el árbitro o la árbitra, el capitán o la capitana, nadie más. En el rugby no hay Cristiano Ronaldo ni Messi de la vida, es un equipo y ahí todo el mundo no hay protagonismo extra. Terminamos con tu pregunta, Andrea, a ver cuál es la tuya. Venga. A ver. Un defecto. Mi impaciencia, sin duda. O sea, mi defecto es mi impaciencia. Tengo que aprender y trabajar a tener más paciencia, porque hay veces que es que me pongo de los nervios yo sola. A lo mejor tengo que hacer algo o me tienen que llamar o lo que sea y pasa una hora y yo ya estoy. Es que no me llaman, que ha pasado una hora, que... No, eso lo tengo que trabajar, tengo que ser más paciente. ¿Vosotros? Me apunto también a la impaciencia. Uy, pues yo fíjate, aquí confesiones. El terrible, recurrente y que reaparece una vez en mi vida, síndrome del impostor. Sí, o sea, siempre parece que... Y ahora, por ejemplo, con el libro, al principio de lanzar el libro me apareció otra vez ese síndrome del impostor, y con todo lo que ha pasado desde que se lanzó, que estamos en segunda edición ya ampliada, estamos a punto de tercera edición, he ido a un montón de sitios, estuve en la Feria del Libro de Madrid, está funcionando muy bien, se me está quitando un poco, pero parece que, y yo creo que tiene que ver también con nuestra orientación sexual no normativa y los mensajes que recibimos todo el tiempo, parece que estamos compensando todo el tiempo y que, bueno, como que no tenemos derecho a ser nada, ¿no? O a destacar en nada, ¿no? Y a veces eso sale y hay que empujarle hacia abajo y ya está. Qué bien, es superar esos límites, esos mentales que nos ponemos nosotros. Andrea Muñoz, muchas gracias por tu caja de las galletas. Muchas gracias, ya chicos. está. Espero pero que sí, lo ha hayáis sido pasado maravilloso. bien. Me ha encantado, Andrea. O sea, yo creo que es más interesante las preguntas de la caja de las galletas que las de Rafa. No.
Bueno, os dejo solos, que me voy hasta mañana. No, decía la caja. ¿No? Andrea, muchas gracias. Por cierto, no te muevas si nos estás escuchando, que seguimos con David Guerrero. Historias que cuentan con Rafa Rodrigo. Qué importante es visibilizar y hacerlo también desde los medios de comunicación, como hoy estamos intentando hacer. Aquí ahora mismo no hay síndrome del impostor porque estamos siendo más auténticos que nunca, David. Total. Gracias por esta entrevista, estoy muy agradecido y sobre todo por reencontrarme contigo después de tanto tiempo. Nada, a ti por invitarme y sobre todo, bueno, es que ya sabes que yo te amo. Pues es que además, es que las personas que hemos estado en Titanes, ya hay una conexión para siempre. Para siempre. Sí, de aquella época. Esto es como los Boy Scouts, Sí, sí, ¿no? total. O sea, luego ya sabes que ahora yo a veces voy al equipo y ya no conozco a casi nadie, claro, porque ha habido ha cambiado mucha. Hay gente todavía de nuestra época, pero queda muy poquita, claro. Pero claro, es que aquella época fue muy importante. Es que ahora lo tienen fácil, como yo digo. Ahora tienen campo, ahora tienen patrocinadores, tienen visibilidad. Pero cuando empezamos nosotros, bueno, acuérdate que íbamos a los parques históricos de Madrid, que nos perseguían los de seguridad, porque no se podía pisar El con Juan Carlos tacos, I, ¿te acuerdas? En la casa de campo. Y nos picaban había como pulguillas que nos picaban las piernas. ¿No te acuerdas de aquello? Que era horroroso. ¿Eran pulguillas? Sí, eran pulguillas. No te lo contamos para que no salieras huyendo, pero eran pulguillas. Es que esos vestuarios daban mucho juego. Bueno, seguimos con David hablando porque decíamos que no solamente desde el sector privado, también desde lo público es importante hacer cambios. Tú has estado como asesor de Consejería de Deportes de la Comunidad de Madrid en el tema de apoyo LGTBI, ¿no? De iniciativas LGTBI. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues fíjate, ha habido como una parte buena y otra parte menos buena. La parte de tener dos leyes en la Comunidad de Madrid, en este caso las dos leyes LGTBI, la ley trans y la ley LGTBI, bueno, nos permitieron de alguna manera trabajar con la Comunidad de Madrid para que avanzaran en todo lo que recogía esas leyes con respecto al mundo del deporte. Y ahí se pudo trabajar porque en un momento determinado, bueno, hubo un equipo de gente dentro de la Dirección General de Deportes que creyeron que había que avanzar en esto y que había que iniciar protocolos, formaciones hacia las federaciones, hacia los clubes, para que las personas diversas y no normativas encajaran y formaran parte del deporte, ¿no? Ese interés se ha ido perdiendo, porque las personas que estaban en aquellos momentos han desaparecido, están en otros lugares, y también porque hay menos intereses por este tipo de políticas en este momento en la Comunidad de Madrid. Así que espero que se vayan retomando y que la cosa vuelva otra vez a ponerse en marcha y que podamos seguir influyendo en este tipo de políticas. Sobre todo porque hay que recordarle todo el tiempo a las instituciones, no solo a la comunidad autónoma, a los ayuntamientos, también al gobierno del Estado, que no se puede seguir haciendo reglamentación y normativa para el 6% del deporte, que es el deporte profesional y de élite. El deporte importante, el deporte que tiene que basarse en la socialización, en la salud, en la inclusión, el deporte que practicamos todas y todas, es el 96% del deporte. Ese 96% de la población que practica deporte infantil, ligas universitarias, ligas municipales, las ligas de federación, pero de tercera, cuarta, quinta, todo esto no tiene por qué estar todo el tiempo influenciado por el deporte profesional y el deporte espectáculo. Y en ese deporte tenemos que generar valores reales y recordarle una y otra vez que la Organización Mundial de la Salud nos repite una y otra vez que la causa de muerte más numerosa en el mundo occidental se produce por la falta de práctica deportiva. Entonces, fíjate si es importante el deporte y si hay que centrar el tiro para que se haga un deporte inclusivo y donde quepamos todos y todas. Como compañero de la radio, has trabajado en televisión. ¿Qué importancia tenemos los medios en esta LGTBI-fobia, ¿no? Muchas veces yo no sé hasta qué punto sigue todavía existiendo. ¿Tú cómo lo ves? Pues fíjate, yo me costará encontrar trabajo si algún día me voy de la SER, porque en el libro tengo un capítulo entero dedicado a esto, donde no sale nadie a salvo, ni siquiera en mi propia casa, ni siquiera la cadena SER. Estamos haciendo muy mal las cosas en los medios de comunicación. En lo que tiene que ver con el periodismo deportivo es terrorífico. Que gane alguien como Carolina Marín y el titular sea el hombre que transformó las rabietas de Carolina en medalla, ¿no? Este tipo de cosas que hacemos cuando entrevistamos a una mujer deportista y que se le pregunta por cómo concilia la vida laboral o familiar, cómo ha sido capaz de ganar una medalla y tener 2 hijos. Esto no se le pregunta a los hombres
que ganan cosas, ¿no? Solo se le hace a las mujeres. El ranking de las buenorras de los Juegos Olímpicos. O sea, este tipo de cosas son más que habituales en los medios de comunicación. Y luego el espacio a las diversidades, cuando hablamos de personas LGTBI y sobre todo ahora la T, de la que se habla tanto, solo se habrá para cosas malas, para cosas negativas, para denuncias, para situaciones complicadas, para insultos, para vienen a robarnos medallas. Estamos haciendo un muy mal trabajo. O luego vemos titulares, ¿no? Como la viruela del mono, 20 homosexuales Claro, sí. contagiados por esta O sea, enfermedad. yo en el libro solo hablo de deporte, pero te puedes dar un paseo sobre lo que está pasando, ¿no? Y cómo se están estereotipando. Bueno, y además es que es una cosa evidente. Si tú, que conoces muchas redacciones en este país, te paseas por esas redacciones, el porcentaje más alto de periodistas que hay son mujeres. Pero, sin embargo, en la toma de decisiones, lo que hay son varones. Pasa en el periodismo, pasa en un montón de espacios sociales, pasa en el deporte, donde solo hay 2 mujeres presidentas de federaciones. Por cierto, la única federación con más fichas federativas femeninas que de categoría masculina es la gimnasia rítmica. ¿Quién lo preside? Un señor. Manda narices. Así estamos. David, antes de terminar, ¿qué pregunta necesitas que te haga? Pues fíjate, esto no me pasa nunca. Bueno, para empezar, yo estoy en el lado contrario, que yo normalmente soy el que hago la entrevista. Pero creo que una de las buenas preguntas que hay que hacer siempre es: ¿estás bien? Sí. ¿Estás bien? Estoy muy bien. Sí, estoy muy bien. Estoy en un momento de mi vida muy dulce. Estoy muy enamorado, estoy feliz. El libro me está dando muchas alegrías y sobre todo me está recordando lo importante que es que existan libros como este para mejorar la vida de mucha gente. Sí. David Guerrero. ¿Tú estás bien? Yo estoy feliz de la vida, estoy muy contento con Historias que Cuentan, muy contento con mis compañeros, con Andrea, con Marcos y con todas las personas que hacen posible este proyecto pequeñito, pero que son de estas cosas que a veces uno hace cosas muy mediáticas, muy grandes, y te das cuenta que cuando estás ahí eres inmensamente menos feliz de lo que eres ahora. Así que estoy feliz de tenerte a ti. Qué guay, gracias. Muchas gracias. Por cierto, que puedes seguirle a través de las redes sociales, en Twitter y en Instagram, @guerreando. Y es que su propio apellido ya lo dice todo. Venía a dar guerra, nació en Madrid, pero luego ha tenido la inmensa suerte de nutrirse de esos acentos que tanto nos aportan y ha conseguido publicar un libro que se llama Corres como una niña, de editorial Dos Bigotes, y que ya va camino de su 3ª edición. Yo te animo a que te lo compres y que además hagas un ejercicio introspectivo, no solamente contigo, sino con toda la gente que te rodea. David, muchas gracias. Gracias, te quiero, Rafa. Historias que cuentan.